estados financieros, así como los elementos básicos en los estados financieros. Como bien recordarán, para 2023 entra en vigor el nuevo marco conceptual de las normas de información financiera, que viene a sustituir el marco conceptual que estaba vigente desde 2006. Es decir, ya tenemos más de 15 años con el marco conceptual vigente de las normas de información financiera, y para 2023, el 1 de enero, vamos a tener en vigor un nuevo marco conceptual que viene a raíz de las modificaciones, el marco conceptual de las IFRS o de las normas internacionales de información financiera. Entre ellos, se modificaron varios elementos, algunos más de forma que de fondo, muy pocos de fondo en algunos aspectos, pero en lo que toca a las características cualitativas y a los elementos básicos, sí hay cambios de fondo que realmente son muy importantes, digamos, analizar. Iniciando con esta temática, hay que mencionar que en primero la característica fundamental de los estados financieros, conforme al marco conceptual anterior y al marco conceptual que va a entrar en vigor, se refiere a la utilidad. Unos estados financieros que son útiles son aquellos que cumplen con su característica fundamental, es decir, que van a servir para la toma de decisiones por parte de los usuarios y emisores de los estados financieros. Esto es muy importante porque si se cumple la característica de la utilidad, los estados financieros realmente sirven o cumplen como tal con sus principios básicos. Aparte de esta utilidad, que es como una característica, que es la característica fundamental de los estados financieros, a su vez se desprenden otro tipo de características que también hay que cumplir. Entre ellas tenemos las características cualitativas. Y a su vez, de las diferencias cualitativas, tenemos las diferencias fundamentales y las diferencias de mejora. Perdón, las características cualitativas de mejora. En el primer rubro, tenemos a la representación fiel y a la relevancia. Son las características más importantes que hay que cumplir en los estados financieros para que estos, a su vez, sean útiles para los usuarios y emisores de la información financiera. Existen otro tipo de características como es la comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad, que si bien son características muy importantes y que se deben de cumplir en lo mayor posible, la realidad es que en caso de algún incumplimiento ligero en alguno de esos aspectos, los estados financieros no perderían su característica de utilidad. Es decir, no pasaría o no sería tan relevante si la información financiera en algún caso, mínimo, en el menor grado posible, no fuera en su caso comparable, verificable, oportuno o comprensible. Más adelante vamos a platicar de qué es cada uno de esos elementos. Si observamos el marco conceptual de 2006, en este caso en la NIF A3 y en la NIF A4, observaremos que existen características cualitativas que se dividen a su vez en primarias y en secundarias. Las primarias tenemos a la confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparabilidad. También tenemos las características cualitativas secundarias que a su vez se dividen en dos: las orientadas a la confiabilidad y las orientadas a la relevancia. En el primer rubro tenemos a la veracidad, representatividad, objetividad, verificabilidad e información suficiente. Y en el segundo punto tenemos a la posibilidad de predicción, confirmación e importancia relativa. Todo esto que estaba en el marco conceptual anterior fue modificado y reestructurado para poder, digamos, clasificar esas características en fundamentales y de mejora. Entre las características fundamentales tenemos la relevancia y la representación fiel, que estas formaban parte de las características primarias del anterior marco conceptual. La relevancia prácticamente sigue siendo lo mismo, cambió en la jerarquía, ahora es la característica más importante entre las fundamentales. Y el de representación fiel anteriormente se denominaba como confiabilidad. El tema de la comprensibilidad y la comparabilidad cambió de categoría y jerárquicamente ahora es diferente, se considera una característica de mejora. Comparabilidad como el elemento de mejora más importante, verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad en el punto menos importante, por así decirlo. El tema de la verificabilidad y la oportunidad estaban previstos anteriormente como una característica secundaria orientada a la confiabilidad para los estados financieros. Ahora forman parte de una característica de mejora. Ahora bien, todos esos elementos son muy importantes y hay que cumplirlos en el mayor grado posible.
Pero primero vamos a platicar acerca de las características cuantitativas en general. Hablando de las características fundamentales, la norma nos obliga, como emisores de la información financiera, que las características de relevancia y representación fiel deben cumplirse sin excepción cada vez que emitamos estados financieros. Si nosotros emitimos estados financieros con información relevante y con representación fiel sobre las actividades de la entidad, toda la información que se emita a través de estos estados financieros va a ser útil para los usuarios de la información financiera. En contraparte, las características cualitativas de mejora deben de cumplirse en el mayor grado posible, pero en su caso, pudiera ser que en algún momento no se pudiera cumplir con todas esas características de mejora. La norma permite que no se cumplan, siempre y cuando se haga todo lo posible para poder cumplir, por lo menos al mínimo nivel máximo, para poder realizarlo. No tiene que ser exactamente a la par que una característica fundamental. Ok, perdón. Ahora sí, entrando en lo que es la característica de relevancia, esta característica influye en la toma de decisiones para los que utilizan los estados financieros. Un estado financiero va a ser relevante cuando sirve para la elaboración de predicciones y su confirmación. Es decir, a la hora de realizar un análisis financiero, el usuario, cualquier persona que esté analizando los estados financieros, podrá tener o utilizar valores para predecir situaciones futuras y en su caso confirmar si es que ocurren o no tales situaciones que podrían impactar en la situación financiera o en el desempeño financiero de la entidad. Y también el tema de la relevancia impacta porque cuando se hacen los estados financieros, la idea es mostrar todos los elementos más significativos que se tengan que reconocer contablemente. Aquí integra lo que es el concepto de importancia relativa o materialidad, hablando de auditoría para estados financieros. Sobre la representación fiel, la idea de la representación fiel es que todas las transacciones que realiza una entidad económica se muestren conforme a su sustancia económica, es decir, que sean congruentes con el fondo económico de la operación. Y esto se va a reflejar cuando las operaciones que se muestren sean veraces, sean neutrales y tengan información completa. Por veracidad nos referimos a que la información tiene que ser correcta, tiene que reflejarse conforme a los eventos que realmente pasaron. Cuando hablamos de que la información tiene que ser neutral, es porque tiene que encontrarse libre de sesgo o de prejuicio por parte de los emisores de la información financiera. Y cuando hablamos de información completa, es que en los estados financieros, tanto en su estructura como en sus notas, debe aparecer toda la información relevante que, por así decirlo, que ejerce influencia en la toma de decisiones. Cualquier elemento que sea relevante e importante debe existir como parte de la información de los estados financieros. Cumpliendo con ese detalle, y además de los otros dos de veracidad y neutralidad, es que podremos observar que nuestros estados financieros cumplen con la característica de representación fiel. Y partiendo de ello mencionaba, los estados financieros serán útiles cuando cumplan con la característica de relevancia y cumplan con la característica de representación fiel. Si no cumplen con estas dos características, los estados financieros no sirven. No van a ser útiles para los usuarios de la información financiera y realmente pues no habrá posibilidad de poder analizar la información de la entidad económica. Un dato muy importante, una entidad que va a mostrar su información financiera tiene que cumplir con todas las normas que le apliquen para la elaboración de su información financiera. Una entidad que no cumpla con algún elemento que solicita alguna norma de información financiera particular, no va a cumplir con el tema de la relevancia y de representación fiel. Por lo tanto, sus estados financieros no sirven. Y por esto hablamos de puntos a veces muy importantes que dejamos fuera del margen, que también tenemos que cumplir, pero que muchas veces se pasan, como el tema del reconocimiento de los pasivos laborales o las estimaciones por obsolescencia,
las estimaciones por pérdida por deterioro, o las pérdidas crediticias esperadas, o el simple cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo, un reconocimiento erróneo que no sea fiel a la norma de información financiera dará lugar a que no se cumpla con las características de representación fiel y de relevancia, haciendo que los estados financieros no sirvan, no van a ser útiles para los usuarios de la información financiera. Y al no ser útiles, no tienen ningún sentido su emisión. Sobre las características cualitativas fundamentales. La norma nos pide por lo menos aplicar 3 elementos para, digamos, confirmar que estos estados financieros sí cumplen con aquellas 2 características de relevancia y representación fiel. El primer elemento nos menciona la norma que hay que identificar las transacciones u otros eventos que la entidad requiera informar. Es decir, los más importantes hay que identificarlos y mostrarlos dentro de nuestra estructura financiera. Segundo, hay que identificar el tipo de información más relevante sobre la transacción u otro evento. Si vamos a revelar una nota relativa a los ingresos, hay que identificar la información sobre los ingresos que sea más importante. Puede ser sobre los detalles de los ingresos por las ventas principales, los servicios más aplicados, etc. No vamos a identificar la información que no sea relevante o trascendente para los usuarios de la información financiera. Y por último, hay que determinar si dicha información está disponible o si es una representación fiel de la transacción u otro evento. Es decir, hay que mostrar en el mayor grado posible la información que tenemos a nuestra disponibilidad y que podemos mostrar a los usuarios, que está permitida y que si no la utilizamos no daría como tal que estos estados financieros puedan ser representados de manera fiel. Cumpliendo con estos 3 escalones que nos marca la norma, podríamos entender que los estados financieros cumplen con estas 2 características, relevancia y representación fiel. Ahora bien, mencionaba que también hay características cualitativas de mejora. Las características cualitativas de mejora son, digamos, ideas o elementos que hay que poder cumplir en el mayor grado posible, pero en caso de que no se cumplan, la norma permite, en este caso, o establece, digamos, parámetros en los que se puede cumplir o no. Elementos como la comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad, si no se cumplen o no existen en el mayor grado posible, eso no va a evitar que la información presentada en los estados financieros no sea útil, porque podría ser todavía relevante y representar fielmente las actividades de la empresa. En el caso de la comparabilidad, la información que se muestra en los estados financieros, la idea es que la información pueda ser comparable entre periodos contables anteriores a la emisión de los estados financieros de una misma entidad económica, o poder compararse contra otros periodos contables de otro tipo de entidad económica independiente, del mismo giro, etcétera, o dentro de un grupo de empresas. La idea es poder comparar información financiera entre una o 2 o más entidades económicas. Pero hay un detalle, no todo el tiempo se puede aplicar este concepto de comparabilidad. Pensemos en una entidad financiera que tiene su primer ejercicio social, no sé, en 2022, en marzo de 2022 inicia su ejercicio social. No va a poder cumplir con la característica de comparabilidad con base en la información de 2021 porque esa no existe. Entonces, no se podría cumplir como tal con esta característica de comparabilidad hacia atrás. Pero sí podría comparar su información con otras entidades con lo que corresponde al ejercicio contable 2022. Entonces cumpliría, digamos, de cierta forma, por lo menos con la mitad de esta característica. Y esto está permitido por la norma de información financiera. El otro punto es sobre la verificabilidad. Es decir, la información financiera debe poder comprobarse y validarse. Hay detalles que no se pueden comprobar o validar con fiel representación, o por así decirlo, que no es tan fácil de poder comprobar. Aquí estamos hablando de el análisis de estimaciones contables. No todos esos detalles se pueden comprobar de cierta forma. A veces utilizamos factores o elementos que no están disponibles o que su determinación a veces no es tan fácil de explicar. Y no todo lo que corresponde a la verificabilidad se puede comprobar y validarse de siempre. Como por ejemplo, las tasas para la elaboración de estimaciones contables,
los criterios seleccionados específicos para la determinación de una depreciación, las bases actuariales para determinar